Presentando a Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista. Camilo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Camilo, quiero partir solo muy cortito, despejando un tuit que usted escribió hace algunos días, digamos posterior al 7 de mayo, que usted decía: hace 40 años el pueblo chileno, mediante las protestas nacionales, supo levantarse unido en contra de la dictadura. Hoy nuevamente debe unirse para frenar la regresión ultraconservadora. Yo quisiera saber qué quiso decir usted con ese tuit. Lo que dice. A ver. Porque el 11 de mayo, que es la fecha en que yo publiqué ese tuit, se conmemoraron el 40 aniversario de las protestas nacionales que fueron convocadas por el Comando Nacional de Trabajadores en su momento, que encabezaba el líder sindical y futuro diputado de la Democracia Cristiana, don Rodolfo Seguel. Para sorpresa del país en su conjunto, pero especialmente para la dictadura, esa fue una protesta masiva. No se esperaba su extensión. El que no solamente se protestara en comunas populares como La Pintana, San Miguel, Renca o Maipú, sino que también la gente salió a tocar cacerolas en la avenida Apoquindo, en comunas como Las Condes y Providencia. Y hasta ese momento, no, los partidos políticos eran tratados con completo, eran reprimidos, no eran considerados. Por ejemplo, cuando don Patricio Elwin formó el grupo de los 24 para tratar el tema constitucional, eran tratados de disidencia. Desde las protestas del 11 de mayo en adelante, los partidos tuvieron que ser considerados como fuerzas políticas. Es decir, las protestas sociales lograron romper el receso político y en consecuencia cambiaron el curso del país, cambiaron el curso de la situación pero política. Camilo, detengámonos un ratito. Entonces, ¿Por qué entonces, perdone que lo interrumpa, y en consecuencia, si nos unimos ayer, ¿por qué no nos vamos a unir hoy día? ¿No le parece que es una cosa enteramente lógica? Ya, pero espéreme, ¿por qué entonces la senadora de su partido, presidenta de su partido, Paulina Bodanovich, dijo que la valoración por la democracia, el respeto es siempre en toda circunstancia y lugar y jamás vamos a llamar a levantamientos populares? Lo dijo la propia presidenta de su partido. Sí, pero es que yo tampoco lo hice. Ya, pues entonces, ¿cómo se malinterpretó? Usted tuvo la gentileza, usted tuvo la gentileza de leer lo que yo dije. Sí. En esas tres líneas, la palabra levantamiento no existe. Ni la idea de un levantamiento tampoco. Lo que existe es que la gente, los ciudadanos masivamente, de manera inesperada, salieron a rechazar el régimen, en el marco de la enorme crisis económico-social al que lo había conducido en ese tiempo. La gente, sin saberlo, no, tras la convocatoria del Consejo Nacional de Trabajadores, se unió. Y unida logró cambiar el curso de la situación política. Yo soy de las personas que sostengo, y estoy completamente convencido, que sin esas protestas no hubiese habido triunfo del no el 5 de octubre del año 88. Y entonces, así como unimos ayer, ¿por qué no nos tenemos que unir hoy día? Si ahí la palabra levantamiento no existe esa idea, además. Perfecto. ¿Y en qué se expresa la palabra? Ya, y Camilo, entonces, ¿en qué se expresa para usted esta regresión ultraconservadora? Es lo que estaba pasando en esos días, usted es periodista. Ya, ¿no? pero dígamelo usted. ¿Usted sabe lo que estaba pasando en esos días? El Partido Republicano estaba llamando a votar en contra del aumento del salario mínimo, estaba llamando a votar en contra del royalty, estaban haciendo anuncios de regresivos en materia cultural, como por ejemplo pasar a borrar o suprimir, ¿no?, la ley que costó tanto tiempo aprobar, que es del tres causales de aborto para permitir que este se pueda llevar a cabo. O sea, una regresión no solamente en el ámbito político, que es lo que, digamos, lo menos que habla el tuit, no, es una regresión en el ámbito cultural hacia un país que afortunadamente quedó superado, pero no se superó de un día para otro, se superó en unos 30 o 40 años. Entonces, para que el país siga su marcha, hay que estar unidos, si no se va a producir una regresión ultraconservadora. Para mí es tan simple y sencillo entender el tuit. Ya, pero es que por eso quiero preguntarle ahora en los hechos, porque resulta que en los hechos la ciudadanía o ese pueblo que usted dice que debiera defender derechos y avances tan importantes como los que usted está mencionando, votó en una cifra contundente por, primero por los republicanos y segundo por la derecha, que tiene mayoría ahora en el Consejo Constitucional. Entonces como que quiero entender ahí la lectura. Pero no votó por esas cosas. A ver, no votó por esas cosas, votó por un malestar general. Por un desencanto, que todos los estudiosos de las más diversas áreas,
antropólogos, sociólogos, políticos, filósofos, ¿no? Han señalado que es muy difícil de poder establecer con precisión las causas de ese desencanto. En general, los, quienes se dedican a estudiar el tema hablan de un proceso de desgaste de la democracia representativa, es decir, que la gente se ha cansado de que otros lo representen y quiere tener una participación directa, quiere una democracia participativa y no representativa, pero no hay una respuesta todavía sistemática, compartida a los fenómenos que está viviendo hoy la institucionalidad democrática. Entonces, eso es una respuesta que habrá que buscar. Lo que sí yo creo es que la gente no quiere una regresión ultraconservadora. Independientemente que, lógicamente, yo mismo, el día 7 de mayo en la noche, a las 20 horas, manifesté públicamente, y yo se lo vio todo el país porque lo hice en la sede de la democracia cristiana, donde lo fuimos a visitar, que el resultado había que reconocerlo, que era enteramente desfavorable y que nos teníamos que unir. O sea, la misma idea. La misma idea que dije el día 7 de mayo en la noche, la dije el 11 de mayo en ese tweet. Camilo, trasciende que Arturo Esquella, presidente de Republicanos, ¿no es cierto?, está en una ronda de conversaciones y entre esas conversaciones conversó con la presidenta de su partido. Todo esto en el afán de dar garantías que el proceso funcione, el proceso constituyente, que no van a pasar máquinas, etcétera. Y después aparece esta entrevista donde él dice... No después. La entrevista de... No, pues, la entrevista fue ayer. ¿Ya? La entrevista de Arturo Esquella en Mesa Central de Canal 13, donde él dice que, primero, que si le hacen comparar el anteproyecto presentado por los expertos y la Constitución del 80, él se queda con la Constitución del 80, y segundo, que ellos van a reponer varios temas, entre ellos el tema de que la Constitución defiende el derecho a la vida del que está por nacer, por supuesto el derecho a elección de padres para el colegio de sus hijos, el tema del derecho a elegir en salud, etcétera, etcétera. Es decir, aspectos que para este sector son cruciales. ¿Qué cree usted que va a pasar, en definitiva, al interior del Consejo Constitucional con el partido más importante? Bueno, no veo que usted me dé la razón a lo que era mi preocupación, porque naturalmente que las palabras del presidente del Republicano dan cuenta de un ánimo regresivo, de volver a los orígenes de la Constitución del 80. De ir incluso atrás de las reformas que la Constitución del 80 sufrió. Eso es una regresión. Entonces, de verdad que me llamó a mí mucho la atención el bullicio que se generó en torno al tuit que yo señalé. Ahora, yendo a su consulta. Dígame. Yo de verdad creo que ese partido es muy heterogéneo. Yo creo que hay personas que tienen un pensamiento incluso más radicalizado que el del presidente Arturo Esquella, y otras personas que tienen un pensamiento más moderado. No es un partido que tenga una posición definitiva. Y en consecuencia, yo creo que hay un gran trabajo que realizar en el Consejo Constitucional, ¿no? Creo que hay que esperar, hay que saber esperar el curso de los acontecimientos, porque no está claro, ¿no? Mire, el esfuerzo que ha hecho la comisión experta para llegar a acuerdos ha sido un esfuerzo valioso que nosotros reconocemos. Hay un acuerdo prácticamente desde la UDI hasta el Partido Comunista en los contenidos que se han aprobado. Y yo no creo que eso se pueda así deshacer, no creo que eso se pueda tirar por la ventana fácilmente. Entonces, apresurarnos ahora a señalar que todo este esfuerzo que se ha hecho se va a perder, yo no le veo mucho sentido. Tampoco se puede ser triunfalista, porque efectivamente, tal como usted señaló al comienzo de la entrevista, Republicano tiene mayoría. Entonces tampoco podemos dar por descontado de que ellos van a allanarse al acuerdo que la gran mayoría del sistema político, aunque no tenga la mayoría de los consejeros y consejeras constitucionales, no, que ese gran acuerdo que hay se pueda mantener. O sea, de verdad, yo creo que el Consejo Constitucional en este caso va a tener la última palabra. No está dicha la última palabra. No está dicha la última palabra. Camilo, vamos a la izquierda, vamos al sector del cual usted forma parte, ¿no? Y donde uno podría decir que desde el plebiscito del 4 de septiembre hasta la fecha, la izquierda ha quedado reducida a 1/3 del electorado, hablemoslo así. ¿Dónde está la izquierda hoy, Camilo Escalona? Mire, pero si usted misma lo dice, en 1/3 del electorado, es un sector heterogéneo, por eso es que le cuesta ponerse de acuerdo, ¿no?
está en las comunas populares, aunque ha disminuido su presencia en las comunas populares. Eso yo lo parto reconociéndolo. No voy a Claro. desconocer que el Partido Republicano tuvo un crecimiento en las comunas populares. ¿Y eso cómo se lo explica a Pero usted? nosotros, pero déjeme responder, porque cómo voy a responder todas las preguntas al mismo tiempo, no puedo. ¿No? Vamos, vamos, Sí. vamos. No, pero nosotros mantenemos nuestra representación en las comunas populares de manera significativa. Nosotros doblamos nuestros votos en las comunas populares, ¿no? En la elección de senadores tuvimos 70.000 votos, ahora tuvimos casi 160.000. No, nosotros recuperamos socialistas, me refiero al Partido Socialista, 200.000 votos en las comunas populares. O sea, nosotros continuamos existiendo en las comunas populares. Pero también existimos en las comunas de la clase media, e incluso en los sectores medio altos de la población. Usted En dice nosotros, el consecuencia, Partido Socialista, ¿no? Usted habla por el Partido el Partido Socialista, me imagino. Socialista, pero también la izquierda a la que usted alude, también a la izquierda a la que usted alude, porque si uno mira, por ejemplo, la votación de Jerko Lubetich, o la votación de la concejal, de quien salió electa con la primera mayoría en nuestra lista, Karen Araya, ¿no? Natalia Araya, claro. Karen Araya, Karen ¿no? Araya, perdón. Sí, son votaciones valiosas, ¿no? Ella tiene casi 500.000 de votos en la región metropolitana. O sea, no hemos desaparecido del mundo popular, pero sí nos hemos debilitado. ¿Y En eso por consecuencia, qué? nosotros, por la crisis del sistema de la democracia representativa, creo yo, en términos generales, pero además, porque el gobierno del presidente Boric ha enfrentado dificultades mayores de las pensadas, como por ejemplo, el volumen de la inmigración irregular, que ha generado un gravísimo problema, el desborde de la violencia política en la zona de la macrozona sur, el descontrol en algunos sectores populares del narcotráfico y de la delincuencia. O sea, nosotros, desde el punto de vista de la alianza política que sostenemos al gobierno, hemos enfrentado un volumen de dificultades imprevistos que naturalmente ha afectado el respaldo popular que históricamente hemos tenido. Por eso, en mi opinión, la tarea es poder entregarle al presidente Boric una base de sustentación sólida, que él definitivamente pueda tener una alianza de gobierno, ¿no? A partir de la cual pueda llevar a cabo una acción mucho más eficaz de la que ha realizado hasta hoy. Bueno, en ese sentido, Camilo, me gustaría saber cómo, o sea, qué reflexiones hizo usted respecto de las palabras de Natalia Pergentili, que fueron tan comentadas, que los monos peludos, que les compañeros, que si le seguimos hablando a un sector, a un nicho, y no nos hacemos cargo, digamos, de los dolores de la gente, mayoritarios, ¿no? Y que, ojo, quiero hacerle el paquete completo de la pregunta. Cuando dijo en el Consejo General de este fin de semana que tenemos diferencias con el Frente Amplio, políticas y estratégicas, el Frente Amplio construyó su identidad criticando nuestra historia, lo que ha dejado una cicatriz que aún no se cierra o que se está cerrando. A ver, para entender un poco qué representa, si que efectivamente Natalia Pergentili está representando un sector importante de la centroizquierda con estas críticas que ella ha hecho. Mire, primero ella dio excusas por las palabras de los monos peludos. Así que yo acepto las excusas en primerísimo lugar. Por lo tanto, Ya. si yo acepto las excusas y las considero de buena fe, no voy a insistir en el tema de los monos peludos, porque yo entiendo que sus excusas fueron sinceras. Ahora bien, en el tema de fondo, mire, yo creo que no nos tenemos que apurar tanto, no se pueden resolver los problemas todos al mismo tiempo. Como yo le decía, primero le tenemos que dar una base de sustentación al presidente Boris. No es posible que la alianza de gobierno continúe dispersa como ha estado durante todo este tiempo. Es un factor de debilidad que pesa muy fuertemente. Tenemos que ser capaces de superar esa dificultad. Y segundo, nos tenemos que saber tolerar como una fuerza diversa. O sea, porque como usted dice, somos un tercio. Uh-huh. Un tercio. Allende ganó también con un tercio, no es la primera vez que somos un tercio. Pero tenemos que saber entender que para poder gobernar, dirigir y liderar el país, tenemos que ser mucho más que un tercio. Tenemos que lograr establecer una mayoría que nos respalde, para que esa mayoría nos permita tener, ¿no?, la legitimidad y la fuerza para gobernar. Y el camino Entonces, sería... por lo tanto, no nos podemos quedar en lo que somos, sino que tenemos que ampliar la base de sustentación del gobierno del presidente Boris. Y eso partiría, por ejemplo, o sea, como una forma de lograr ese objetivo, sería
quizás aconsejable, como lo ha planteado el propio expresidente Ricardo Lagos, lo planteó también Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, respecto de armar una sola gran fuerza progresista? Una sola fuerza que apoya al gobierno, una sola alianza de gobierno, Ya, o sea, se con acabaron su estas dos alianzas, diversidad, estas dos almas. con su diversidad. Yo entiendo que el diputado Ibañez dice que Claro, apruebo dignidad está superada de los hechos. Sí, sí. así lo observo yo, Y ¿no? socialismo O sea, democrático también, dice. sí, así lo observo yo, o sea, los hechos, no la Ya. campaña, que es un esfuerzo que los partidos no hacen todos los días. Usted comprenderá que estamos ante un universo electoral que supera alrededor de 12 millones de personas, dado el voto obligatorio, un universo electoral que nunca antes hubo en Chile. Los partidos Ujú. se despliegan en un escenario como nunca. Y entonces, en ese escenario, cada partido, el Partido Socialista, Convergencia Social, Revolución Democrática, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia, el Partido Comune, el Partido Radical, ¿no? La Federación Verde Social, Acción Humanista, todos buscaron tener su propia representación. Cada cual trató de rescatar, ¿no?, lo que cada uno le puede entregar a la sociedad chilena. Desde esa diversidad nos tenemos que unir. Volver a dividirnos yo no le veo sentido. Quebrarnos en dos grupos yo le veo escaso futuro, como ocurrió, de hecho, el 7 de mayo. Ya, ¿y la democracia cristiana cabe en esa gran confederación o Está federación? invitada, está invitada, ella es la que tiene que decidir, nosotros no la podemos obligar. Camilo, como se nos va acabando el tiempo, me interesa muchísimo saber cómo ve usted lo que va a ser esta cuenta pública del presidente en el marco, además de ¿Mm? todas las dificultades que usted ya mencionaba, pero también errores no forzados. O sea, todo lo que ha pasado, por ejemplo, con el comentado tuit del presidente cuando se refiere a un medio de comunicación y dice que miente, entonces algunos se preguntan, bueno, pero ¿para qué el presidente se involucra en una pelea como esa? Además, abriendo un flanco de que se está atacando a los medios de comunicación, uno, lo que pasó con la avanzada allá para las glorias navales, ¿no es cierto? Que esta dificultad, que no sé, que se impidió entrar a la Ya, gente, etcétera. Y el ya. tema del gas, para cerrar la semana Déjeme pasada, responderle. ya, pues el Mire, tema del gas, para que también lo metamos en la conversación. déjeme responderle, porque son muchas las cosas que hay que plantear al mismo tiempo. Pero Por mire, eso. yo creo que la más importante es la primera, ¿no? Eh, el tuit del presidente. Usted me ha entrevistado en otras ocasiones y sabe que yo tengo una militancia desde prácticamente niño. Sí. A los 13 años entré a la Juventud Social. Y viví desde los 15 a los 18 intensamente los años del gobierno del presidente Allende. Y eso marca mi vida, por supuesto. Debo decirle. Y además, quiero tener buena memoria. Y muchas personas así me lo han dicho. Mire, yo nunca he visto un ataque tan violento de un medio de comunicación al presidente de la República como al editorial del diario La Tercera. Porque Del usted día me sábado. dice el del día sábado, usted me dice el tuit del presidente. Mire, yo no, yo le digo lo contrario, porque aquí la moneda tiene dos caras. Yo solidarizo con el presidente Boris. No he visto yo, no he visto en democracia. Bajo la dictadura no importa, no contemos los 17 años del pinochetismo. Pero en democracia no he visto un ataque personal tan descalificador, porque es un ataque personal. No es un ataque político, es un ataque a la persona, porque lo atacan por ser de la generación joven, lo ataca por no tener profesionalismo, por ser, entre comillas, amateurs. Ese es un ataque personal, no es un ataque de consideraciones políticas. Y yo creo que a ese punto no se puede llegar. Ese es un punto entera y completamente inaceptable, y públicamente le expreso mi solidaridad, completamente resuelto y convencido al presidente Boris, porque son inaceptables ese tipo de ataques personales. Permítame, Camilo, leer lo que dice la editorial, solamente el punto central cuando dice la editorial del día sábado de La Tercera, dice el amateurismo en una serie de materias esenciales y el desentenderse de las implicancias de un actuar impulsivo están resintiendo la investidura presidencial, un proceder que debe ser rectificado. Pero yo quiero preguntarle si acaso Usted esto era evitable. ratifica de me gusta lo que acabo de decirle, ¿no? Porque además usted leyó una parte que yo omití, cuando además señalan de su actuar impulsivo. O sea, claramente es un ataque a la persona.
Yo creo que eso es completo y totalmente inaceptable. Ya, pero fue impulsivo escribir el tuit en contra de la tercera porque sacó esta Mire, crónica que decía que estaba cuando el lleno de... presidente, Ya, es que le quería contar qué cuando el había pasado para que la presidente, gente que no sabe. cuando el presidente va al estadio y una persona de un medio de comunicación, como es el caso, señala, ¿no?, que se multiplicó la presencia de Carabineros y da datos completamente infundados, desmentidos por el propio general responsable de Carabineros, ¿no? Y se insiste en eso, ¿no?, presentando como la simple ida al estadio del presidente, que cualquier persona se la puede permitir, ¿no? Presentando esa ida al estadio como una especie de despilfarro de recursos públicos por la movilización de policías que tiene que haber en torno a la visita del presidente al estadio, cuando se hace ese tipo de información y se juega, ¿no?, de esa manera a horadar la legitimidad del actuar del presidente. Yo de verdad creo que esto que usted dice, entre comillas, actuar impulsivo, está completamente fuera de la realidad. Al presidente se le acusó de una conducta que fue completamente establecido que era falso. ¿Se da cuenta? Claro, si la Era pregunta es si falso. tiene que hacerlo Que el propio presidente en su Twitter empleó, personal. no, pero es que son ataques personales al presidente. O sea, se dice que por culpa del presidente, el Carabinero tuvo que emplear una cantidad desmedida de efectivo en controlar el orden público en el estadio, y el propio general de Carabineros lo desmiente. Ya, Camilo. Entonces, asistimos a una descalificación a la persona del presidente. Ya, y Camilo, ¿qué vas yo pongo la alerta en este punto, porque de verdad considero que ser contemplativo con esa conducta que apunta a querer descalificar la figura presidencial es totalmente inaceptable. Camilo, el tema del gas, el episodio que se produjo con este plan piloto de NAP, ¿no es cierto?, con estos balones de gas que tuvieron un costo, mire, los detalles son infinitos, pero el tema de que el famoso balón de gas terminó costándole al Estado 117.000 pesos, y quiero vincularlo con una declaración que hizo Bernardo Larraín Mate, expresidente de la SOFOFA. Mire lo que dijo: estos malos ejemplos dan cuenta de la importancia de establecer constitucionalmente un principio de buena gobernanza y neutralidad competitiva que regule a las empresas estatales. ¿Qué opina usted de lo que ha pasado? Hay que respetarlo, porque eso hay que respetarlo, porque en el caso del gas no hay neutralidad competitiva, ¿no? Hay un oligopolio. Hay un solo gran grupo económico que controla toda la empresa distribuidora. Entonces, lamentablemente, el problema de fondo no se dice. Porque los consumidores están sometidos a precios abusivos por el control del mercado por una sola gran mega empresa. Pero fue un error incluir a ENAP. ¿Por qué eso no lo dice el expresidente de la SOFOFA? ¿Por qué no dice las dos cosas? Claro. ENAP puede que no haya tenido éxito en el plan piloto, pero ¿por qué no dice que el plan piloto de la ENAP, ¿no? El plan piloto de la ENAP no resultó por una razón muy simple. El plan piloto tiene como propósito poder hacer frente al control abusivo y monopólico del mercado de la distribución del gas a los consumidores. ¿Por qué no se dicen las dos cosas? O que el Estado debió hacer lo que dicen otros expertos, regular precisamente este mercado, pero no ir a hacer competir, o sea, no a competir como empresa que distribuye balones de gas. Como usted dice, hay muchos expertos que dicen que una manera de regular es precisamente tener la posibilidad de participar en el mercado bajando los precios. Entonces, esa es una discusión muy larga y muy amplia. Exacto. ¿No? Pero no olvidemos el punto de donde arranca la discusión. ¿Ah? Camilo. Yo le invitaría a que se publique. Hay un mapa que tiene el Ministerio de Energía. Yo le solicitaría que lo publique el Ministerio de Energía, el mapa, en que se demuestra el control monopólico del conjunto del mercado por una sola gran mega empresa. Y cómo eso influye en los precios. Camilo, como se nos acaba el tiempo y le hice la pregunta para cerrar el punto, ¿cómo debiera enfrentar el presidente Gabriel Boric su cuenta de este próximo jueves 1 de junio? Yo creo que la cuenta del presidente es muy importante esta vez porque se ha clarificado la agenda, ¿no? O sea, era muy difícil porque él asumió en marzo del año pasado. De marzo a junio
van solamente mire, abril, mayo, 2 meses y un poco más. Era muy difícil tener una mirada de la agenda tan detallada como la puede tener el presidente ahora. Yo creo que de la cuenta del 1 de junio debe el país tomar nota de la agenda de los próximos 2 a 3 años. Ese es el sentido de esta cuenta. No es solamente para los próximos meses. Esta es la cuenta de ya el presidente instalado, con la experiencia de un año de gobierno, en que él debe informar al país cuáles van a ser las orientaciones fundamentales de su gobierno en esta etapa que le queda. ¿Y ahí la reforma a las pensiones juega un rol esencial? O sea, si me pide el contenido, yo no quería entrar al contenido, pero yo veo que son la reforma tributaria, la reforma de las pensiones, la descentralización y regionalización y la seguridad pública. ¿Y el CAE, Camilo? No son las únicas, porque también entra el tema de la salud, también entra el tema de la educación. Por eso que esta es la responsabilidad del presidente. El presidente es el que tiene que fijar la agenda. Nosotros no se la podemos fijar. Nosotros más o menos podemos decir los temas que están planteados. Claro, pero siendo el CAE una promesa de campaña, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo ve usted con la condonación del crédito con aval del Estado? Bueno, si el presidente y el ministro de Hacienda tuvieran certeza de la aprobación de la reforma tributaria y del volumen de recursos con que el Estado va a contar para los próximos 3 años, claro, podrían dar esa respuesta a corto plazo. Pero no estoy seguro que se pueda despejar el tema de la reforma tributaria de aquí al jueves, porque eso depende de la cantidad de recursos que se tenga. Bueno, y tampoco se podría asegurar que efectivamente se va a lograr acuerdo para esa reforma tributaria. Vamos a ver qué pasa con eso, Camilo. Por eso le digo. Exacto, Camilo. De verdad que tocamos muchos temas, quedan varios más en el tintero. Sí, no tenemos al mismo tiempo. Pero es que así son las entrevistas, pues usted sabe que uno tiene el tiempo limitado, pero vamos a conversar de nuevo, pues sí, vamos a tener cuantos momentos para poder seguir conversando, Camilo, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias, que esté bien. Yo me